Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Dos comentarios, uno breve y que tiene que ver justamente con el escenario mundial que genera preocupación en toda la humanidad. Y es que esta lucha contra el terrorismo, un terrorismo fundamentalista, suicida, fanático, que ha generado tremenda incertidumbre e inseguridad en muchas partes del mundo, es un terrorismo que tiene una raíz, dirían algunos, religiosa, pero que en el fondo responde a otras vertientes de dominio de poder. Y esto hay que decirlo con toda claridad. En el mundo se están disputando muchos poderes y parte de esto que lo vemos en Francia y que estamos observando con mucha preocupación sobre atentados que tienen objetivos muy claros y definidos, nos marcan a qué nivel puede llegar la besanía y la intolerancia de ciertos grupos, sean religiosos, políticos o de cualquier otro origen, que afectan directamente a la humanidad. En las últimas horas, en París, se han llevado a cabo algunas redadas para capturar a otros miembros de este grupo yihadista del Estado Islámico, que perpetró la matanza que todos ya lamentamos y condenamos. Y como consecuencia de estas acciones, esta mañana, muy temprano, dos terroristas se inmolaron, uno se enfrentó y otro se hizo estallar, cuando la policía realizaba precisamente en un barrio al norte de París una redada para capturar a varios presuntos terroristas, entre los cuales ya cayeron 7 que habrían participado en la organización del atentado de la semana pasada. Ya los países se están poniendo de acuerdo para hacer una acción conjunta de bombardeos sincronizados sobre parte que domina el Estado Islámico, este grupo yihadista, tanto en territorio de Irak como en territorio de Siria. De eso seguiremos informando, aunque lamentamos que estos bombardeos puedan estar afectando a personas inocentes, evidentemente. En todo caso, hay que combatir al terrorismo. La siguiente tiene que ver con el escenario económico financiero de nuestro país. Creceremos a un mayor ritmo durante el presente año y el próximo. Esos son pronósticos que están en evaluación, porque de alguna u otra manera el crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno para este año podría estar bordeando, según algunas estimaciones bastante optimistas, un 3%. Sin embargo, ayer, ante la posibilidad de un déficit que se puede dar en la economía, estaríamos hablando de un crecimiento cercano al 2.8, tal vez un poquito menos. Pero en todo caso, la perspectiva de crecimiento económico en el Perú se debe motivar por otras razones, tanto vinculadas digamos, al estado económico financiero de la República Popular China, que es un principal comprador de nuestros productos minerales y de otros, que según las estimaciones internacionales, China podría estar recuperándose ligeramente, llegando a un crecimiento del 6,9% en su PBI en los próximos meses. Sin embargo, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. El eventual crecimiento o la eventual decisión de los Estados Unidos de aumentar los intereses, lo que podría también incrementarse y afectar directamente a la economía. En todo caso, hoy vemos que el dólar está superando ciertos niveles, pero no hay que desesperarse. Cuando las economías están en movimiento, ocurren estas situaciones. Pero lo importante es tratar de mantener la calma y evitar justamente que nuestra economía se resienta eventualmente. En todo caso, vamos a estar, como decimos, atentos. El Banco Central de Reserva admite que la economía puede crecer menos del 3.1%. Esto lo ha dicho el presidente del BCR y bueno, hay que seguir evaluando para ver cómo vamos a revertir esta situación de ligero crecimiento, pero en todo caso no estamos ni en recesión ni estamos en hiperinflación que tanto traumatismo nos creó
durante la primera administración del presidente Alan García Pérez. Bien, amigos, hemos convocado a un internacionalista, un profesor, un académico, porque hay tantos temas en el escenario mundial que quisiéramos conocer la opinión del doctor Alexander Carranza, que es el presidente del Centro de Estudios de Derecho Internacional Público de la Universidad de San Martín de Porres, para que él nos ayude a conocer mejor este escenario, un escenario tan complejo como el que está ocurriendo en Europa con este problema de los atentados, pero también a acercarnos un poco al escenario latinoamericano y el escenario mundial en su conjunto, pero queríamos justamente darle la bienvenida para luego plantearle las interrogantes. Doctor Carranza, ¿cómo está? Muy bien, don Buenos Alberto, días, muy ¿cómo le buen va? día. Gracias por la invitación. El presidente de la República está ausente porque está participando en la cita de la APEP. Como ustedes saben, queridos amigos, este foro de cooperación económica Asia-Pacífico se está llevando a cabo en Filipinas y el presidente de la República va a recibir en su calidad de jefe de Estado el encargo de que el próximo año se lleve a cabo aquí en nuestro país la reunión tradicional que lleva la PEC. ¿Qué implicancias en este momento en el mundo puede tener para las economías como la nuestra o la de América Latina toda esta convulsión que en Europa se está registrando como producto del terrorismo internacional? Eh, en primer lugar, me gustaría abordar el tema en dos partes. La primera, sobre el tema PEC. Efectivamente, el señor presidente ha viajado como lo están haciendo los presidentes miembros de APEC. Dicho sea de paso, es un foro donde no deja de asistir ningún presidente, es de la máxima importancia, eh, precedido por dos declaraciones de jefes de Estado, el presidente ruso y el presidente chino, un poco cuestionando, no cuestionando, sino advirtiendo el desaliento que ha significado el acuerdo transpacífico, dando un mensaje un poco duro a los Estados Unidos respecto a esta organización que están liderando ellos, en la cual nosotros formamos parte del Transpacífico, de manera que, y en ambos discursos, se advierte el tema de este crecimiento pausado, que como usted lo ha manifestado, se especula en estándares generales de un 3.1 y para nosotros un poco menos, como se ha señalado ya. De manera que el tema central de APEC es el crecimiento con inclusión social, y eso algo tenemos que decir. Además de eso, tenemos el tema en ese mismo marco de la educación, que junto con Rusia, el Perú tiene mucho que decir, y creo yo que va a ser un foro sumamente interesante porque acá precisamente tenemos como escenario no solamente el foro APEC, sino también lo que está pasando en el mundo. Si bien es cierto, APEC concentra a los líderes de las economías más importantes, congrega el 54% por ciento del Producto Bruto Interno, a nivel mundial, también no deja de tener una gran sensibilidad los temas políticos que usted ha destacado, que se desarrollan no solamente en Europa, sino también en Siria, en el Líbano, eh, en Irán, en Irak, en una zona muy convulsionada. De manera que sí hay una repercusión, sí hay una gran preocupación eh, en este mundo que nos ha tocado vivir las últimas horas de alta convulsión. Ahora, ¿cuánto puede afectar esta situación en términos directos, ¿no?, a la economía peruana? Porque es cierto que estamos globalizados y esta globalización nos involucra, nos inserta en una economía mundial que, si, como se dice, si estornuda en Europa, a nosotros nos da seguramente pulmonía, porque así es el desarrollo, cómo gira la economía. Nosotros tenemos varios mercados ampliados para vender nuestros productos, sobre todo básicamente productos extractivos, materia prima, en este caso minerales, y también tenemos otros productos de exportación. Es cierto que a veces los mercados sensiblemente se van cerrando por razones de cada país,
pero ¿cómo nos podría eventualmente afectar una suerte de inestabilidad en Europa? Porque, claro, si se tiene que desatar una tercera confrontación, que ya el mundo árabe dice los yihadistas y los islámicos, y esto hay que aclarar, una cosa es el Islam y otra cosa el movimiento islámico, un poco para graficar hasta dónde puede llegar el fundamentalismo, ¿no? Pero en todo caso, al cerrarse algunos mercados porque van a priorizar cosas, la seguridad, por ejemplo, al priorizar seguridad, los estados europeos van a tener que gastar su dinero en eso, ¿no? Su seguridad. El hecho de bombardear Siria o Irak, los territorios bajo el dominio del Estado Islámico, El turismo va a ser afectado va a afectarles el frontalmente. turismo. Ya a Francia imagino que le va a afectar el turismo, entonces sus economías se van a ir restringiendo de a poco. Ojalá que no mucho, pero van a restringirse. Entonces, ¿eso nos puede afectar a nosotros o no? Sí, bueno, va a afectar, está afectando políticamente a todos, económicamente también. Lo mencionaba hace unos instantes, el turismo va a ser el primer golpe que se va a recibir y ya se está viendo de esa manera. Inclusive, sin ir muy lejos, la vida cotidiana también se va a afectar definitivamente. Recordemos el 11 de septiembre. Ujú. En el 11 de septiembre la agenda fue drásticamente cambiada por el primer punto en seguridad. Lo que usted ha dicho es exactamente lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Los mercados van a repensarse en función a eso, en función a reequiparse, sobre todo las policías. Eh, los estados van a comenzar a tener un mayor control migratorio. Ujú. El espacio Schengen seguramente que va Limitarse, a seguro. limitarse, Ujú. correcto, y van a haber este tipo de reacciones casi inmediatas, ya las están habiendo, entonces, por parte de Francia en un primer momento en su espacio Schengen. Ujú. Ahora, queridos amigos, para entender bien este fenómeno, que a veces si nosotros los periodistas y quienes habla, yo he tenido a lo largo de muchos años mucho vínculo con la parte internacional, del espectro internacional, ¿no? De las noticias. Sin embargo, cuando uno empieza ya a ver con mejor perspectiva lo que ocurre en el mundo en estas épocas, que supuestamente el mundo tenía que haber avanzado. Al contrario, el mundo no ha avanzado en paz, no ha avanzado en seguridad. Es nuestro caso. Hemos retrocedido en paz y en seguridad. El mundo está cada día más convulso, cada día más disperso. Hoy día los refugiados son una noticia diaria. En Europa todo el mundo quiere salir, del mundo árabe quieren salir para irse a Europa. Y justamente como producto de esa migración espectacular, estos terroristas yihadistas han salido justamente por ese corredor, Así es. llegando a cometer los atentados que todos conocemos. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Esa es una pregunta que muchos de ustedes se harán. ¿Quién es el responsable de que los yihadistas de este movimiento islámico, Estado Islámico, tengan ahora ese potencial para desatar una tercera guerra de cruzados, por decir, contra los cruzados, como dicen ellos, ¿no? Yo diría que hoy, que todo el mundo conoce que Europa está unida a través de la Unión Europea, al comienzo de estas confrontaciones existía la Comunidad Económica Europea, antes de la Unión, o sea, la Comunidad Económica Europea era antes ese escenario. ¿Quién le vendía las armas al mundo árabe? O sea, esas armas que tienen ahora, ¿no? ¿Quién se las vendía? ¿Acaso no era Occidente? ¿Acaso no era Estados Unidos? Y hoy día, miren, ¿cómo es? Se ha revertido, que resulta que con esas mismas armas que Occidente le vendía Saddam Hussein es un caso a Saddam típico Hussein, la están usando contra justamente. en su momento, ¿verdad? Entonces, acá hay ciertas cosas que esclarecer. Eh, y no hay líderes visibles, ¿no? Porque no es que Saddam Hussein era un líder visible, Así es. pero en este momento en el Estado Islámico no hay un líder visible, Claro, ese da el caso, salvo el origen de Osama Bin Laden. Pero así Osama es, Bin Laden está muerto, así es. ¿no? A ver, ¿qué explicación hay en esto? Bueno, en principio, ante la pregunta desafiante de quiénes son los responsables, en política internacional no existe ingenuidades, como en Obvio, política en claro. general. Entonces no podemos hablar que los norteamericanos, los rusos o la Unión Europea no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando
en la zona de lo que se denomina Estado Islámico o ISIS, que también hay, Es lo mismo. Pero digamos, perdón, estos países que usted acaba de mencionar, Rusia, Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, se dieron cuenta que están creando un monstruo, que están procreando un monstruo. Lo que pasa es que en estos momentos sus intereses estaban enfocados en otro tema. O sea, no priorizaron los intereses. Sí sabían lo que estaba pasando, pero fíjese en los Balcanes. ¿Recuerda Sí, usted? claro. No interesó los Balcanes sino hasta la hora nona. Claro. Hasta el final, donde se habían producido sendas Hasta que se tragedias. dio lo de Bosnia, de Kosovo y todo Por lo demás. supuesto, entonces lo mismo ha pasado ahora. Resulta que todos estaban enfocados en si dejábamos al presidente sirio en el Ejecutivo o lo derrocábamos. Y esas eran las dos tendencias. Ujú. Mientras tanto, en Siria, en la frontera con Irak, se venía fortaleciendo este movimiento que se denomina ISIS, bueno, ISIS Ujú. o Estado Islámico, que es producto de una fracción de Al Qaeda, la más radical. La más radical, claro. Entonces, frente a eso, De un mundo árabe dividido entre chiitas chiitas y y sunitas. Y sunitas, eso es claro. muy importante. Solo que la gente a veces, claro, al ciudadano peruano hablar de los chiitas o los Sunitas. sunitas, la gente dirá, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿por qué? Porque para nosotros Así es. resulta extraño, ¿no? ¿Cuál es el origen de esas comunidades, de esa forma de vida y todo lo demás? Pero esa es parte del mundo árabe. Esa es parte del mundo árabe y además estas divisiones entre sunitas y chiitas, que se daba de manera muy natural en su época, cuando vinieron los europeos, franceses, ingleses, desarrollaron, organizaron esa área del mundo en lo que ahora conocemos como los países que están, Irán, Irak, sin observar estas concepciones tribales muy fuertes, lo Sí, mismo que claro. pasó en África. Así es. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que en Irak existe una mayoría chiita que fue gobernada por una minoría sunita Claro. que era Saddam Hussein. Claro. Al caer Saddam Hussein, la mayoría chiita recupera el poder. ¿Quiénes están en Irán? En Irán están los chiitas. Chiitas que ahora están apoyando a los iraquíes. Así es. Y además están los kurdos que están luchando precisamente porque el Estado Islámico está tratando de penetrar en su territorio donde claro, donde hay petróleo. justamente donde está muy cercano a Turquía. ¿No es Exacto. cierto? Donde porque- se han producido también atentados graves para inducirlos a adherirse, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, Bien. para sentar un poco y para que Sí. el televidente tenga una visión muy clara, ¿qué es esto de sunitas y chiitas? Resulta que en el año 632 el profeta Mahoma tenía que decidir cuál iba a ser la línea sucesoria, si era por sangre, por parentesco, o si un notable de la comunidad musulmana iba a seguir en sucesión. Y ese es el gran tema, porque muere el profeta y los chiitas consideraban que tenía que ser el sucesor un pariente. Por vínculos sanguíneos. Por vínculos sanguíneos. Y los sunitas dicen no. Esto tiene que ser elegido el más notable de la comunidad. Y ahí etcétera. surge esta rivalidad. Y ahí surge esta sangrienta, rivalidad. Así es. cruenta, ¿no? Claro. Así es. Ahora bien, pero dije en un comienzo en mi introducción que esto forma parte precisamente del fenómeno del dominio de poder. Porque así como en el mundo árabe pretenden cada uno hacer dominio de poder, en Occidente ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, solo que probablemente no degollando a la gente. Pero digamos, eso es lo que viene pasando. Ahora, para el común de los ciudadanos, meternos más en el análisis, esto podríamos confundirlos un poco, porque en entiendo, Perú sí. no es que todo el mundo sabe lo que es el mundo árabe. Lo cierto es que ellos, los que están en este momento propiciando esta suerte de terrorismo, usan el nombre de Alá, que es el Dios de ellos, para justificar estas acciones contra los que son infieles, es decir, los que no son seguidores del mundo musulmán y el mundo que ustedes ya han escuchado. En todo caso, ese es un escenario. Pero ese escenario que ustedes lo ven así de sangriento, terrible, fanatizado, nos está afectando.
porque afecta en el conjunto de la humanidad, afecta al mundo, incluso afecta a las relaciones comerciales, No porque solamente eso, fíjese, si mañana se desata una guerra en la que, si bien es cierto, el petróleo ya está muy bajo, pero si afectaran el dominio digamos, del Estado Islámico sobre países que tienen un enorme potencial petrolífero, nos va a cogotear, digamos, de manera directa, sí así, van a hablando haber en términos efectos, delincuenciales, ¿no? van a haber efectos, por supuesto que sí, Claro, eso es, por ¿no? supuesto. Y que ya lo hemos visto en otros escenarios, en las luchas tanto de palestinos con los judíos, ¿no? La guerra de los que han ocurrido en el pasado, ¿no? Sí, 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 Y definitivamente. alteraron la economía mundial. Definitivamente hay una repercusión económica. Sin embargo, quería yo Sí. soslayar un tema muy importante a partir del discurso en el Congreso del presidente Hollande. Y es eh, cómo es que Francia, y es interesante, me interesó mucho el planteamiento del presidente francés, declara la guerra, pero declara la guerra en el marco de una constitución que no estaba diseñada para enfrentarse a un enemigo que todavía no se Ujú, reconoce jurídicamente qué es ni ujú, cómo es decir, un ujú, enemigo que no tiene forma jurídica. claro. Entonces él llama a una modificación de la Constitución para tener armas para enfrentarse a este enemigo. O sea, no solamente estamos hablando de cambios económicos, sino estamos hablando de cambios constitucionales Que y se categorías supone que cuando jurídicas. hay guerras, las guerras se declaran a los estados, ¿no? O Exacto. sea, le declaro la guerra a un estado extranjero, pero acá se está declarando, a- si bien es cierto, el nombre Estado Islámico es un nombre Mire, extraño y todo. le pongo un Sí. ejemplo. En los Estados Unidos, cuando hubo todo este ataque a las zonas donde Al Qaeda Ujú, desarrolla acciones, Estados Unidos decía, bueno, si yo voy a tomar prisioneros, tendría que hacer caso al derecho internacional humanitario y entonces tendría que estar sujeto a los tratados internacionales de Ginebra, etcétera, ujú. tener consideraciones con los presos y yo no voy a tener consideraciones con esos terroristas. Entonces crearon una figura sobre el caballo, el enemigo combatiente. ¿Qué cosa es el enemigo combatiente? Lo que ellos dicen que era el enemigo combatiente. Entonces, por eso hay Guantánamos, por Claro, eso hay claro. estas clases. Bueno, pero Entonces, eso no lo decidió finalmente una política exterior de Estados Unidos, sino lo decidió el Pentágono. el marco jurídico acá es muy importante y por Mm, eso es que me parece interesante bien. lo del presidente Hollande. Ahora, pero también este tipo de situaciones crean cohesiones, ¿no? Ah, sí, claro. Porque el otro día, ayer mismo creo que no, cantaron la Marsellesa al unísono de los que estaban en un estadio como los que están fuera del Así es, estadio, ¿no? pero En el mismo hay tiempo, que ¿no? tener cuidado con eso, porque eso nos puede orillar a, a un, a una discriminación y podrían fortalecerse las agrupaciones de derecha. Es decir, Bueno, la pero segrega... usted sabe perfectamente que en Europa quienes hemos trabajado y hemos vivido alguna parte de nuestra vida en Ujú. países de Europa, existen los movimientos neonazis, los movimientos, Esto se va a acrecentar más, claro, la segregación va a que aumentar van a más. querer expulsar a los árabes, a los latinoamericanos y qué sé yo, Y hay ¿no? que tratar de advertir eso, porque cuando uno habla Mm, de los musulmanes generaliza y no puede haber esa generalización porque claro. es muy peligroso, es muy peligroso Bueno, para la comunidad ahora, musulmana. pero en medio de ese escenario, eh, ¿qué se podría, o sea, qué se puede hacer? Naciones Unidas está atada de manos. Naciones Unidas tiene un gran problema con los refugiados, Exacto. Que ya los refugiados hace rato es un gran así problema. es, Pero digo, y ahora se ha potenciado, exacto. Pero digo, y van a potenciarse más, por porque mucha supuesto. gente más seguirá emigrando y seguirá buscando refugio en Europa. Pero digo, ¿qué organismo podría ser? El G20 ya se ha reunido, ha tomado decisiones Mm, básicamente políticas, antes que las que priorizaba siempre económicas. así es. Entonces, ¿qué otro grupo o Bueno, qué otra entidad, digamos, de carácter mundial podría asumir esto para frenar? Porque el Estado Islámico no responde a Naciones Unidas porque ni le interesa ni le va a interesar porque no forma parte de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué puede pasar? bueno, el presidente François Hollande en su discurso ante el Congreso también fijó un estamento al cual va a dirigirse y además
con una relativa respuesta interesante que le voy a mencionar, y es el Consejo de Seguridad. Ha pedido reunirse con el Consejo lo antes posible. Usted me dirá, sí, pues, pero el Consejo no ha hecho nada durante todo este tiempo. Por supuesto que no ha hecho nada porque Rusia estaba avalando que se quedara el presidente sirio en el gobierno. Los Estados Unidos decían no hay que sacarlo junto con la Unión Europea, pero ahora las cosas han cambiado. El último ataque desarrollado casi al día siguiente, rusos y franceses han atacado al Estado Islámico. Todo hace presagiar que ya se tendría o se estaría trabajando ya en un porcentaje muy avanzado un acuerdo del Consejo de Seguridad que vertebre una posición sólida de Europa, tanto de Occidente como de Oriente, y con los Ahora, ¿qué Estados Unidos. precipita que Rusia, como dice el titular de la República de hoy, ahí lo enfocamos, ahí está justamente, ¿no? Vemos que dice que Rusia haga, dice, Rusia se suma al ataque contra el Estado Islámico, ¿no? Ya han preparado un mayor ataque contra este grupo. Pero, ¿qué precipita esta situación? De que Putin ahora diga, sí, es que el avión que cayó sobre las arenas de Egipto ha sido precisamente blanco de una bomba. Que lo tenían guardado. Que la tenían, exactamente, y ahora se confirma que efectivamente gente del mundo islámico hizo ese atentado. Entonces ya pasó. Precipita, o sea, de pronto los islámicos del Estado Islámico, los yihadistas, están precipitando justamente que se generen confrontaciones justo para, usted sabe, si usted divide al mundo... Divide y reinarás. Reina, pues y ellos piensan desde el punto de vista de Alá y qué sé yo, que de repente dividiendo, creando más confrontación entre Rusia y lo que fue en su momento algunos países detrás de la cortina que luego han sido, que forma parte de la Comunidad Europea. De pronto esa división... Ellos han logrado lo que todo movimiento terrorista anhela, publicidad. Sí, claro, claro. Ellos no eran, en el 2011 no eran nadie. Doctor Carranza, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Hemos dado usted ha dado algunas explicaciones buenas que son básicamente académicas, pero que es bueno que el pueblo peruano se entere y sepa qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Ignorar situaciones así es caer un poco en el vacío del conocimiento, y lo importante es que tengamos presente que todo esto que pasa en la otra parte del mundo, en la que nosotros no tenemos tal vez mayor conocimiento, todo eso repercute finalmente en nosotros. Además tenemos a una comunidad musulmana también en el Perú muy respetable. Muy respetable, por cierto, que no lo ponemos en duda, pero lo cierto es que todo este conflicto nos está afectando a la humanidad en su conjunto. Doctor Alexander Carranza, gracias por su presencia. Gracias a usted, don Alberto. Gracias por habernos orientado en ese sentido. Queridos amigos, desde la radio seguimos trabajando intensamente porque quiero simplemente en 10 segundos decirles que ayer estuve en una reunión con algunas personalidades académicas y distinguidas, por cierto, de mucho renombre, y expresaron así en medio de la conversación su alegría de que la programación de TV Perú y Radio Nacional, que son entidades del Estado, tengan una pluralidad y que en este próximo proceso pongan en evidencia justamente en el marco de sus directivas emanadas del Consejo Directivo del IRTP, que esta participación de nosotros como entrevistadores o como informadores sea absolutamente amplia y democrática para todos los peruanos. Y ojalá que esto contribuya igualmente a mantener la paz y la tranquilidad y la unión de todo un país como el nuestro. Les agradezco siempre su compañía desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Que tengan ustedes un buen día.